Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes. Acompáñame en una oración para poner el tiempo en manos de Dios. Querido Padre del cielo, muy buenas noches, Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo especial en donde escudriñamos tu palabra. Te pido tanto que el Espíritu Santo hable y que tu palabra hable, Señor, a través de nuestros corazones, Dios. Que nuestros corazones esta noche estén receptivos a tu palabra y que sea tu palabra la que, Señor, nos llene de esa luz que necesitamos todos los días. Te pido tanto que estés en control, Dios, de todo lo espiritual, de todo lo que pueda hacer la tecnología, Señor. Que tu Padre estés en control de todo, mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos das, Señor. Y esperamos, Dios, que tú escuches, Dios, también nuestras oraciones y quédate en este tiempo especial y en el poderoso nombre de Jesús oramos y pedimos cada una de estas cosas. Amén. Es muy especial estar con ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigo que nos acompañas. Hoy es nuestra clase 34. Wow, es muy especial. Y hoy pues comenzamos un mes, febrero. Vamos a seguir estudiando la segunda carta a los Corintios, y este día vamos a estudiar el capítulo 6 de los versículos 3 al 18. Ha sido muy especial el poder estudiar versículo a versículo, y esto es porque Dios quiere que estemos preparados. Recuerda que Oseas dice que por causa de la ignorancia del pueblo ha sido destruido. Siempre recordar que es importante el poder estudiar su palabra. Hoy vamos a ver, como te comento, el estudio de Segunda de Corintios, capítulo 6, del 3 al 18. Y si tú tomas notas de la clase, a esta clase le podemos poner el valor del ministerio y el trato con el mundo. Bueno, vamos a comenzar el estudio. Tú recuerdas que en la clase anterior terminó en el versículo, comenzó el capítulo 6 y terminó en el versículo 2. Pero es muy importante ver el contexto de cómo Pablo ve a la iglesia y ve a los miembros de la iglesia. Dice que la palabra de Dios dice que como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Así termina el estudio pasado, pero quiero resaltar mucho cómo Pablo dice que somos colaboradores. Y un colaborador es aquel que también da a la organización. Y en este caso, la organización, pues, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Pero sobre todo, aquí dice que es un momento preciso de la salvación. Y acuérdate que la salvación es acerca de la gracia. Entonces, después en el versículo 3, Pablo habla acerca de lo que es el ministerio. ¿Y qué significa el ministerio? Pues el ministerio es todo el servicio que se da para Dios, todo el servicio que tú das para Dios. Entonces Pablo comienza en el versículo 3 con lo siguiente. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de todo índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero.
Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Aquí Pablo sin duda da unas características muy sorprendentes. A lo mejor muchos de nosotros no podríamos, diríamos, wow, es muy fuerte el servicio de Pablo, y aún en nuestras vidas también a nosotros se nos dificultaría mucho el tener esas cualidades. Pero nosotros vamos a analizar los versículos. En el versículo 3 dice Pablo: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta a nuestro ministerio. Este versículo habla muy especialmente de cómo es nuestra conducta. Hermanos y hermanas, es muy importante tener una conducta que realmente sea congruente con lo que nosotros hablamos. Si nosotros decimos que somos cristianos o que conocemos la palabra de Dios, sería muy congruente también vivir eso que decimos y tener una buena conducta, porque muchas veces por nuestra conducta, eh, mucha gente se impresiona y dice, wow, ¿qué es lo que tú conoces o qué lees o por qué eres así? Pero también muchas veces por nuestra conducta la gente se aparta, o sea, dice, órale, él dice que conoce de Dios, pero, o sea, nada que ver con lo que él dice, ¿no? Con cómo se comporta. Entonces sí es muy importante lo que aquí Pablo nos dice, que no hay que hacer que con nuestra conducta gente se tropiece o gente dude de la palabra de Dios. Nosotros somos algo muy importante, pero también debemos de ser congruente con lo que nosotros hablamos o con lo que nosotros creemos. Y esto es algo muy importante para el ministerio, como te digo. En el versículo 4 dice Pablo: en todo lo que hacemos, demostremos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Sin duda, si tú has experimentado los dones del Espíritu Santo que habla en Gálatas 5, a uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. ¿Qué tan paciente eres, hermano y hermana? ¿Qué tan paciente eres para cuando tú tienes por ejemplo, una charla o un conocido? ¿Qué tan paciente eres tú de, de ir mostrándole el camino del Señor a todos los que no conocen? O en tu caso, si tú tienes a tu cargo algún ministerio, ¿qué paciente eres con los miembros? Porque sin duda creo que es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos paciencia para que podamos dar esos frutos y que todos vean que realmente nosotros seguimos al Maestro, a Jesús. Entonces es importante, ¿no? Por eso aquí Pablo dice, con paciencia soportemos dificultades y privaciones, o cuántas cosas podemos pasar, ¿no? En el ministerio cuando uno sirve. Y es importante el tener paciencia. Aún, por ejemplo, pienso, ¿no? Que a cada miembro del cuerpo de Cristo Dios les dio dones. Aún, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que ese hermano no me gusta cómo predica o como que le falta, pero sin duda nosotros tenemos que ser pacientes porque estamos transmitiendo el mensaje. Tú no tienes que ver el mensajero. Nosotros tenemos que ver el mensaje, la palabra de Dios a través de que Dios quiera usar. Entonces debemos también hasta ser pacientes en esos aspectos. Dice el versículo 5, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas y trabajamos hasta quedar exhaustos. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Bueno, hasta ahorita, a lo mejor gracias a Dios, en México no tenemos no hemos llegado a esos casos extremos, pero por ejemplo hay hermanos en Asia, en África, en los países árabes,
que por dar el testimonio, hasta por llevar una Biblia, han sido encarcelados y muertos. Pero tal vez aquí nosotros sí hemos recibido a lo mejor eh, muchos golpes, pero los golpes, vaya, esos golpes son de las críticas, a lo mejor de que alguien te hirió. Puede ser un golpe a tu corazón, cuando alguien habla mal de ti, cuando te critica, pero sin duda nosotros tenemos que soportar esto por Jesús, por el ministerio, porque nosotros estamos por quién, por aquel que nos salvó, hermanos y hermanas. Entonces es importante que nosotros siempre estemos reflexionando y sanando nuestro corazón con Dios. En el versículo 6 dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Este versículo también habla de algo muy importante, que es, dice la palabra de Dios, que quien verá al Señor es aquel que permanezca puro, que permanezca en santidad. Y muchas veces, sea un ministro o sea un discípulo, o cualquiera de nosotros que somos creyentes, debemos de vivir con pureza. Realmente la iglesia y cualquier ministerio ha sido atacado por el enemigo, porque muchas veces no somos puros, porque muchas veces también vivimos dobles vidas. Y es importante el ser muy transparente con el Señor, porque cuando uno es transparente con Dios, los ministerios crecen y tal vez sea muy fuerte, ¿no? Escuchar lo que Dios quiere, o sea, en nuestras vidas. Realmente Dios te pide que vivas en santidad. Dios pide un esfuerzo tuyo, realmente un nacimiento, un crecimiento. Y también aquí dice que también seamos pacientes, ¿no? De la noche a la mañana no hay un cambio, pero debemos de ser pacientes, de estar ahí en oración buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero también dice que tengamos amor sincero. ¿Pero a quién amor sincero? El amor sincero, ¿a quién? A Dios. O sea, realmente nosotros cuando hacemos las cosas para Dios, realmente lo hacemos con ese amor sincero para Él. O sea, también te tienes que preguntar para qué haces las cosas. No es para que el hombre te vea o para que, ay, wow, qué hermano, hermana tan increíble o qué corazón tiene. No, más bien tú en la intimidad con Dios, es realmente ese amor sincero con el que tú trabajas hacia Dios. Todo esto son cuestionamientos que Pablo deja para que el ministerio sea un ministerio poderoso y un ministerio que crezca. Dice en el versículo 7, y con la fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. ¿Qué predicamos nosotros? ¿De qué hablamos? No solamente un ministro, hermanos. Todo miembro del cuerpo tiene la gran responsabilidad de hablar de Jesús, de la salvación, de predicar su palabra, porque es la gran comisión que dejó el Maestro. ¿Tú hablas con esa verdad? ¿O a veces no hablas porque sientes que tu vida no refleja o te intimida? No tengas miedo, hermano. Tú siempre tienes a Dios de tu lado. Dice que el poder de Dios actúa en nosotros. Y Dios también a través de su palabra nos deja armas, y armas que espirituales. Por ejemplo, podemos también hacer la analogía con Nehemías, ¿no? Mientras trabajaban construyendo reconstruyendo el muro en Jerusalén, otros oraban, otros defendían. Lo mismo es aquí. Nosotros tenemos esas armas que Dios dice, la derecha para atacar y con la izquierda para defender. Nosotros nos defendemos con nuestras vidas íntegras, con nuestras vidas de congruencia hacia lo que nosotros creemos.
y cómo atacamos? Pues conocemos de la palabra también, hermanos. Debemos de ser conocedores de la palabra. Esto no nada más es para un ministro, un maestro. Todo discípulo tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender lo que creemos. En otros capítulos atrás dicen que éramos, que somos misioneros, que somos embajadores. Entonces, nosotros tenemos que conocer de qué somos embajadores del reino de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese conocimiento que da la lectura de la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermano, yo también te exhorto mucho a que escudriñes la palabra. Y la palabra es la que te va a llenar, la que te va a transformar. Y aunque tú seas el más pecador, aunque tengas dudas, la palabra siempre cambia el corazón. Y esa es una esperanza que Dios nos da a través de su escritura. Hemos analizado del 3 al 7 y en estos versículos hay mucha cantidad de conocimiento. O sea, cuánto Dios dejó a través de Pablo ese conocimiento para que nosotros lo reflexionemos y lo tomemos. Entonces, en este análisis de estos versículos, nosotros concluimos que las características del ministerio, como ya te dije, el ministerio es todo servicio. Pablo habla de tres puntos, que es el físico, el mental y el espiritual. El físico, ¿por qué? Porque tienes que tener tienes que tener salud para poder compartir el evangelio, tener esas ganas, ese deseo, y esa salud te la da Dios. También tienes que cuidarte, ¿no? Obviamente, más en estos tiempos, pero sin duda tenemos que estar plenamente bien en nuestro cuerpo mental, porque ¿dónde está la batalla más fuerte en nosotros? En la mente. Muchas veces cuestionamos, muchas veces leemos cosas, otras teorías, ¿no? Hay tantas cosas ahora en internet, en las redes, y eso te hace dudar, te hace pelear en tu mente, pero sin duda tú tienes que estudiar la palabra de Dios para que tu mente sea bendecida, para que haya luz en donde hay tinieblas también. Y el tercer punto es el espiritual. El espiritual es depender del Espíritu Santo, orar, ayunar, tantas armas que Dios nos ha dejado. Y sin duda esa es la característica del ministerio, de un discípulo, de alguien que quiere agradar a Dios en el ministerio. Sin duda es sorprendente cómo Pablo dejó esto, ¿no? Plasmado, de cómo debe ser la característica de alguien cuando sirve en el ministerio, o simplemente un discípulo. O sea, no necesitas tener un título, hermano. Tú necesitas esas características. ¿Para qué? Para defender lo que crees, para defender la palabra de Dios. Es muy importante el que tú te complementes en todos en esos tres puntos. Vamos a los siguientes versículos. Vamos a leer el versículo 8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Esto es que muchas veces, a lo mejor la palabra, muchas veces te alegra que alguien te diga, oh, eres especial, eres bueno, pero sin duda cuando alguien te critica no es lo mismo, ¿verdad? Pero creo que te ayuda más la crítica. Es mejor la crítica, una crítica constructiva, y eso es lo que te va a ayudar a hacer mejor, a servir bien, a servir mejor a Dios. ¿Vale? O mucha gente nos va a despreciar, ¿por qué? Porque decimos la verdad, porque la verdad duele. La verdad, cuando tú dices la verdad, duele mucho y a la gente no le gusta escuchar la verdad. Por eso, siéntete agradecido con Dios si Dios te utiliza
en decir la verdad a la gente que amas, a la gente que tú quieres alcanzar con su palabra. En el versículo dice, en el versículo 9 dice, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Igual, nuevamente, ¿no? Estos versículos son paradojas, y las paradojas son cosas contradictorias, ¿no? Dice aquí, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. En el versículo 10 dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo todo lo tenemos todo. Es lo que te digo. Pablo deja estas paradojas. Por ejemplo, aquí en el versículo 10 dice, hay dolor en nuestro corazón. Y cuando, por ejemplo, alguien de los miembros de tu familia, de la familia espiritual, peca, hay mucho dolor en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado duele, y más si tú lo ves con seres queridos. Pero dice, pero siempre tenemos alegría, o sea, es una contradicción, ¿no? O sea, duele, pero ¿por qué hay alegría? Porque tenemos a Jesús. Por ejemplo, en estos tiempos difíciles, mucha gente, hay estudios que hay ansiedad, hay miedo, pero tú que tienes a Jesús, tú que tienes la palabra, te estás manteniendo cuerdo, te estás manteniendo esperanzado, con esperanza y con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestras vidas, a Dios, conocemos a Dios. Dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Claro que sí, somos pobres tal vez en dinero o a lo mejor algún día quisiste ser alguien o muchas cosas, pero muchos decidimos seguir a Jesús, y no son riquezas, las riquezas materiales, son las riquezas espirituales que hoy tenemos una familia, que hoy podemos perdonar, que hoy podemos amar, que hoy podemos tener grandes amigos, y sobre todo que tenemos a Dios en nuestras vidas. Y dice aquí, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Claro que sí, hermano y hermana, tenemos a todos, tenemos a Jesús en nuestras vidas, que es lo más importante para enfrentar este mundo. Y eso es muy alegre, para que debemos de tener esa gran alegría en nosotros. Entonces, como yo te dije, esas paradojas, son 9 paradojas que deja ahí Pablo para que las estudies. Tú dices, wow, es algo contradictorio, ¿no? Pero sin duda, si tú entiendes el cristianismo, si tú entiendes la palabra, vas a ver que vas a encontrar muchas respuestas a esas paradojas. Vamos a estudiar ahora del 11 al 13. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos, ábranos su corazón. Aquí Pablo se hace vulnerable. En estos versículos dice que él ha hablado con sinceridad y con corazón abierto. Tal vez también aquí refiriéndose a muchos hermanos jóvenes en la fe, en donde él tenía que ser vulnerable a sus necesidades, porque no todos crecemos igual, hermanos. Hay unos que nos cuesta, que la carne nos cuesta en los primeros años, que nuestros pensamientos, que lo que traemos de transporte nos cuesta cambiar, pero es un proceso, como te digo, es un proceso. Pero sin duda, Pablo abre su corazón y está abierto, o sea, está abierto. Corintio es una iglesia que él planta, pero Corintio es una iglesia también con muchas necesidades. Aún nosotros, si ponemos el contexto, en estos tiempos nosotros también tenemos muchas necesidades, pero nosotros tenemos que ser como Pablo, tener un corazón abierto, para no juzgar, más bien para amar, para dar dirección a todo aquel que te lo pida, ¿no? Entonces, es alguna enseñanza que Pablo aquí nos deja, que él abre su corazón y que gracias a eso pudo unir un ministerio, una iglesia. Entonces, no se nieguen al amor, ¿no? Dice aquí en el 13, como si fueran sus propios hijos.
Hay que abrirnos de corazón muchas veces, hermano. No nada más juzgar o decir, él está mal, él le tiene... No, hermanos, es muy importante abrir nuestro corazón para poder ayudar a los demás también. Y recuerda esto, o sea, sea abierto con tu corazón y, y eso va a ser muy especial para el ministerio también. Y veamos del versículo 14 al 18. No se asocien inmediatamente con los que son incrédulos, como puede la justicia asociarse con la maldad. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estos versículos muchas veces fueron sacados de contexto, pero sin duda Pablo se refiere a cómo en Corintio había gente aún idólatra o gente que no era congruente con lo que creía. En este caso también podemos ver una analogía al matrimonio, ¿no? Dice que cómo puede el creyente asociarse con un incrédulo. Y esto es muy retante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos alejarnos del mundo en donde vivimos, en el mundo, o sea, nosotros estamos inmersos en el mundo. Nosotros tenemos amigos familiares que se mueven en este mundo, en donde quién engaña o quién reina, Satanás. Pero sin duda nosotros tenemos que ser diferentes, debemos de nadar contra corriente, debemos de ser como los salmones, nadar contra corriente, contra las corrientes de este mundo. Y sin duda es difícil, es muy desgastante muchas veces. Pero aquí Pablo hace esa alusión a que nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora no es un templo construido, un edificio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermano. O sea, nosotros tenemos que reflexionar muchas veces cómo vivimos y cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro cuerpo ahora reside el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha dado eh, muy especial y que también el Maestro Jesús pagó con su muerte en la cruz. Pero sin duda tenemos nosotros que analizar si realmente nosotros somos ese templo de Dios o vivimos congruentemente con nuestras vidas. Dice aquí, ¿no? Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sin duda, todos somos creación, pero ¿cómo somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué? Porque conocemos, porque tenemos una relación con el Señor. De hecho, esta escritura podemos ver en una concordancia en Romanos 8, versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Nosotros recibimos ese Espíritu Santo, hermanos. Nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación íntima con el Señor. Entonces es muy importante que nosotros realmente tengamos una relación profunda con el Señor para que nosotros no caigamos en el mundo. Muchas veces nosotros
por agradar o por cosas caemos en terminologías de doble sentido, nos reímos a chistes bien mundanos, vemos cosas también mundanas, o sea, que no edifican. Debemos de ser muy cuidadosos, o sea, Dios, nosotros vivimos aquí en el mundo, pero tenemos que tener santidad, hermanos y hermanas, o sea, debemos de vivir conforme a lo que nosotros creemos, como te repito, hay que ser congruentes con lo que uno cree. Y hay cosas que no edifican, hay cosas que realmente son muy mundanas y tenemos que dejar eso. Entonces, pero sin duda Dios nos da esa esperanza de decirnos hijos. Nosotros tenemos la esperanza en la cruz de Jesús. Nosotros tenemos la esperanza de decirle al maestro, perdóname maestro por mis faltas. Y concluimos con algo que es muy especial. Amigo y hermano, acércate a la palabra, acércate a Jesús, deja todo lo que te estorba para que tú conozcas, para que tú seas abrazado por Dios y aléjate, cuida mucho el templo de Dios, aléjate de las cosas que no están bien para que tú vuelvas a nacer de nuevo, porque realmente ahorita estamos en tiempos en tiempos muy proféticos o muy cercanos a lo que nosotros creemos, la venida de Jesús. Pero ¿cómo va a encontrar Jesús? Dice la palabra, ¿no? Jesús encontrará fe en la tierra, el Hijo del Hombre encontrará fe, pero también tú cómo te encuentras. Sé urgente, hermano y hermana. Si tú estás no siendo santo, cambia, transfórmate, Dios te da esa oportunidad y sabes que Dios te ama y que si tú te acercas a Jesús, Él te dará respuestas en su palabra. Te mando un abrazo virtual, te amo mucho en Cristo y espero que esta clase sea de mucha edificación para tu vida. Hasta luego, buenas noches.